Velma, no, esto dices Vilma. Le pusieron Vilma en español, pero es Velma, Velma Dinkley. Velma Dinkley es la inteligente de Scooby-Doo. Y curiosísimamente, con los años se convirtió en un símbolo sexual. No la pelirroja, que era la bonita, teóricamente, sino ella, Velma, esta, es la que acabó convertida en una especie de símbolo sexual y tiene... Y hay cómics y hay gente que se disfraza como ella en plan súper sexy y tal y cual. Y evidentemente para mí ella, pues ella es la que sabía ciencia, ella es la que sabía... Ella era la verdadera escéptica. Scooby-Doo y ¿cómo se llamaba su compañero? Pues ellos le tenían miedo todo el tiempo a los fantasmas y a los extraterrestres y a todo lo que pasaba allí. Y ella era la que descubría las cosas y ya luego le quitaban la máscara al chupacabras y pues resultaba que era Jaime Maussan, como siempre, ¿no? Entonces vi en un sitio de Estados Unidos una muñequita así de Velma y la mandé traer, pero la trajeron, la regresaron porque dicen que fueron a dejarme en la casa un día que estaba yo allí, no estaba, pero bueno, tendremos nuestra muñequita de Velma porque es el personaje que me parece más admirable de todo esto. Hay y no me acuerdo de su apellido, me va a perdonar, pero Paco es un profesor de una escuela, de un instituto cercano a donde yo vivo, que un par de veces me ha invitado a darles charlas, sobre todo una charla que tenía yo directamente dirigida a adolescentes sobre los datos, o sobre los temas que en aquel momento se usaban más para engañar a los adolescentes, y me invitó un par de veces a dar charlas a su instituto. Ahí me suicidé homeopáticamente un par de veces, hice un suicidio homeopático así fantástico, me bebí un preparado de venenos gravísimos, no pasó nada, porque lo diluí, como dicen los homeópatas que hay que diluirlo, y entonces pues ya no pasa nada, pues ya no tiene el principio activo. Y él es un buen compañero y una buena persona. Y ayer de pronto sube mi hijo de casa. Oye, me encontré a tu amigo, al profesor Paco, que te trajo una cosa. Yo llevo tiempo queriendo, compré en Estados Unidos una muñequita de Velma para sustituir a Scooby-Doo, porque Scooby-Doo es miedoso y cree en lo paranormal. Lo tenía aquí simplemente como muestra, como representante pues del espíritu del Scooby-Doo original, que es, ya sabes tú, que aparecen monstruos, extraterrestres, fantasmas, brujas, zombies, lo que sea, y al final pues se descubre que les quitas la careta y eran Maussan, o eran Iker Jiménez, o eran Juan José Benítez, este tipo de escoria, ¿no? Entonces, pero la inteligente del grupo es Velma Dinkley. Entonces yo compré una muñequita de Velma en Estados Unidos, la trajeron, no me la entregaron, dicen que fueron a entregármela a mi casa, que no es cierto, porque yo siempre estoy en mi casa, no ando viajando por todos lados, soy bastante ratón de un solo agujero, y entonces la van a devolver a Estados Unidos. Les dije, pues bueno, ya me la devuelven, ¿no? Me la vuelven a mandar. Ya he estado en todo eso, y lo que me regaló Paco es, pues precisamente la misma muñequita que había yo comprado en Estados Unidos, Velma Dinkley, que en español le pusieron Vilma, no sé por qué, porque Vilma es la Vilma Picapiedra, no vamos a confundir a la gente. Entonces, pues ahora Scooby-Doo se puede ir a seguir asustando con los extraterrestres y los zombies y los monstruos y los fantasmas y todas esas cosas de las que viven Iker Jiménez y su banda, y entra a los Guardianes por cortesía de Paco, Velma Dinkley, que es la inteligente del grupo, es la que sabe resolver los asuntos y es la que representa el escepticismo sano y útil que deberíamos tener todos. Entonces, pues muchas gracias, Paco, por la Velma Dinkley, y muchas gracias a Velma Dinkley porque a partir de ahora es una de nuestros guardianes del canal, junto con, para quien no lo sepa, Johann Sebastian Bach, que representa la música y el arte, Charles Darwin, que representa la ciencia, me gustaría un Newton, pero no hacen Newtons, y por supuesto Witold Pilecki, que representa la decencia. Witold Pilecki es el
militar polaco de la resistencia polaca que se hizo detener en Auschwitz, que estuvo organizando la resistencia en Auschwitz, que ayudó a escaparse a muchos de los compañeros de Auschwitz, y que fue el que cuando se escapó de Auschwitz, pues básicamente se podía escapar cuando quisiera, porque el tipo era brillante. Cuando se escapó de Auschwitz escribió el informe Vitold, donde por primera vez se informaba al mundo y a los aliados del exterminio industrial que estaba haciendo la Alemania nazi de judíos y gitanos o Roma fundamentalmente, ¿no? Entonces son los tres guardianes: la decencia, el arte, la ciencia y la actitud escéptica y crítica, que es fundamental.